Mezcal y vodka. Sinopsis. Una boda, muchos tropiezos, vodka de por medio y un campeonato perdido que termina en tragedia. Dalel cree con firmeza que su vida no puede ir peor después de eso. Sin embargo, olvidó manifestar con fuerza, y en consecuencia tiene a un ruso, que también es su rival, parado en la puerta de su casa, esperando a que le deje pasar para empezar con las negociaciones de paz entre ellos. De simples desconocidos a estudiante y maestro. Por dentro, Dalel quiere morirse y gritar, en especial porque se ha retirado del deporte luego de su lesión. Por fuera, finge alegría por Nico, quien lo observa con unos ojos tan azules que ningún mar mexicano puede hundirlos en sus aguas. Para Nat, manifiesto con esta obra un romance perfecto para ti. Arriba los romances homosexuales. Notas y advertencias. 1. Esta es una historia cuya trama principal es el romance BL, Boys Love, por lo que, si eres una persona a la cual le molesta leer este tipo de contenido, te pido que te abstengas de leer la historia, principalmente para evitar malos comentarios o incomodidad respecto a la obra o con los lectores que sí disfrutamos de este tipo de material. 2. La historia no es 100% perfecta, por lo que puede contener errores de índole gramatical. Siempre procuro pulir al máximo mi trabajo, pero en caso de que ocurra, pueden mencionarme dichos errores para irlos corrigiendo. 3. La historia no contendrá material sexual explícito con frecuencia, y pondré una advertencia correspondiente al inicio de cada capítulo que lo necesite, así que pueden leer y escuchar con tranquilidad. 4. Recuerden mantener respeto entre lectores y a la hora de comentar. No me molesta que le tiremos hate a un personaje, pero, por favor, eviten hacerlo a una persona física real, a los demás lectores o a mí. De lo contrario, tendré que borrar los comentarios que promuevan este tipo de acoso. Por último, les agradezco a todos por darle una oportunidad a la historia y espero la disfruten mucho. Episodio 1. Tragedia. 2025. Dalel. Una de las cosas que más me daba ansiedad en una competencia era esperar, porque si esperaba tenía que ver perder a muchos y también ver ganar a muchos más. Un ejemplo de ello era Nico, la promesa del taekwondo ruso, quien llevaba ganando sus 5 combates con una facilidad bruta que me hacía reconsiderar si mi categoría era la correcta o no. Menos mal estábamos en México, o una parte de mí se habría sentido muy pequeñita al lado de mis rivales. Deja de darle vueltas. La voz calmada de Liz me sacó por completo de la pelea, pasando de analizar cada uno de los movimientos de Nico a verla a ella. 2 meses atrás había decidido dejar el deporte, tras 11 años practicándolo, solo para incursionar en el box, algo que le estaba sentando de maravilla, a juzgar por la forma en la que llegó, derrochando su habitual buen humor luego de un primer enfrentamiento matutino. No iba sola, el resto de la comitiva de chicas venía siendo segunda, ya con aperitivos y un par de billetes falsos en la mano que usarían para seguir nuestra tradición ancestral de apostar. Bárbara fue la primera en tomar asiento y dejar arriba un primer manojo de billetes. Hoy no hay Adelis para superarte, así que la disputa está entre tú y el güero de allá, dijo, señalando a Nico, quien tomaba su primer descanso antes de pasar a la semifinal. Los marcadores seguían corriendo, las tablas de cifras se actualizaron y, tras un suspiro vago, dejé de preocuparme. Ya faltaba menos para que me llamaran. Te traje té de hierbabuena. Chris me entregó un termo forrado con calcomanías. Tu mamá dijo que te ayudaba a controlar los nervios. Gracias, dije. Luego le di un sorbo simbólico. Me sentía demasiado dopado para agregar algo más, aunque el único dopaje que llevaba toda la mañana consumiendo de forma desquiciada eran bolitas de chocolate negro y nueces. Adelis lo sabía, y no escondió su obviedad al revisar mi bolso de deporte, sacando para sí el resto de aperitivos que mamá me escondió minuciosamente para cuando estuviera así, nervioso. ¿Y bien? Bárbara retomó la conversación, pasando el resto de billetes de una mano a la otra. ¿Cómo están las estadísticas? Dalel lleva la ventaja, todavía por sus puntos en los primeros combates, respondió Adelis, viendo las pantallas iluminarse tras los cambios después de cada enfrentamiento. Pero Nico es bueno. ¿Qué tanto? Insistió Bárbara, repasando sus posibilidades de éxito al verme a mí, como si eso le fuera a dar la respuesta que necesitaba para tentar al universo y a lo poco de buena suerte que teníamos de vez en cuando. Nadie respondió, no porque no tuviéramos las palabras adecuadas para ello, sino porque el involucrado se aproximaba, caminando con su equipo de entrenadores mientras recibía una retroalimentación minuciosa en ruso. Desde nuestro incidente en la boda, a Adelicia y a mí, aquel idioma nos ponía de pelos, pero aún así me aventuré a tantear terreno,
bajando las gradas hasta el barandal, que limitaba la zona de descanso para el público con los pasillos libres que llevaban a la zona de tatamis. Buen partido, dije al ver pasar a Nico por delante. Eso lo hizo detenerse y girar. Aquello fue peor que recibir una patada en los omóplatos. De verdad, puedo jurarlo por la Virgencita. Porque ese par de ojos azules te arrancaban el aire con mayor facilidad y dolor, mientras te examinaban con profunda indiferencia, como si no fueras nadie. Una alarma estaba sonando en señal de peligro dentro de mí, pero no me importó. La dejé de lado solo para posar de la forma más horrible en el barandal, mientras agregaba, con un tono lleno de seguridad y, quizá y solo quizá, una chispa abierta de coqueteo. Eres bueno, pero te hace falta pulir detalles. Si algún día estás libre, tómate un tiempo y ven a verme. Estoy seguro que nos divertiremos mucho aprendiendo el uno del otro. Lo último salió como parte de un grito mientras me alejaba, guiado a la entrada tras escuchar la primera llamada de mi nombre. Adelise me esperaba junto a mis protecciones y una expresión divertida que no me hizo gracia. Así que, ¿ahora enseñas tus trucos? Tomé mi careta y la miré feo, consiguiendo una risa divertida que se extendió en el lugar. Cállate, repuse. Es solo para que Barbie apueste por mí. Pero claro que apostó por ti, dijo Adelise sonriendo. Apostó a que en un intercambio de sables eres el que recibe. ¿Un qué? ¿De qué intercambio hablas? Pero Adelise estaba demasiado ocupada riéndose para responderme, por lo que lo único que pude hacer fue resignarme a una cosa, ganar. Así al menos podría demostrarles que mi sable era mejor que el de Nico. Suerte en el combate, exclamó Adelise a mis espaldas, cuando alcancé la zona de enfrentamientos. Me despedí de ella agitando una mano mientras avanzaba hasta mi lugar. Dentro de mi cabeza, mis pensamientos iban y venían, silenciándose de golpe cuando el juez nos hizo saludarnos. Mi contrincante era bueno. Había leído sus estadísticas antes de enfrentarlo. También lo conocía del año pasado, cuando tuvo una victoria aplastante contra un colombiano. Tenía potencial para llegar a la final, pero fue descalificado antes de que eso pasara. De alguna manera siempre se las ingeniaba para volver un combate desfavorable en un encuentro violento que causaba lesiones graves a sus oponentes. Si no fuera por los contactos de su familia, seguro la Liga Internacional de Deporte ya lo habría eliminado de una. Rezar no servía de mucho en esos casos, y aún así medio lo intenté. En momentos como aquellos la fe me llegaba de golpe. Pensé en mamá, en la apuesta con mi hermana y en lo que mi triunfo conseguiría. Una nueva medalla para mi colección y una cena de tacos patrocinada por cualquiera menos por mí. Eso estaba bien. El primer silbatazo sonó, y ambos nos colocamos en las esquinas. Para el segundo, mi postura practicada y perfeccionada se apoderó de mí, y para el tercero, no quedó duda de ninguna cosa, mientras avanzaba hacia el frente con claras intenciones de triunfar. Conseguí darle, esquivar un par de ataques y luego reponerme con una circular perfecta que le dio en la cabeza. Aquello pintaba bien. Ya casi podía escuchar lo lindo de mi himno nacional cuando me proclamaran campeón. Luego de mi oponente, solo quedaba Nico, y, aunque bueno, seguía siendo joven, impulsivo, lo vi moverse en los laterales, repasando mi combate como yo repasé el suyo. Aquello me llenó de satisfacción. Creía que iba a ganar. Por ello me estaba estudiando. Y sí, en definitiva lo haría. Volví a centrarme en el frente cuando un nuevo peso me hizo retroceder. Mi espalda golpeó contra el suelo, acolchado, a la par que mi brazo era sometido a una presión dolorosa. Grité. El combate había terminado, abriendo paso a la carnicería. Lo único malo es que yo era la víctima. El dolor se estaba volviendo insoportable, y ninguna patada o llave conseguía que Paolo se apartara. Escuché a los jueces moverse, hubo presión intentando alejar a mi agresor, pero no fue suficiente, ni tampoco efectiva. Un crujido ahogó, durante una fracción de segundo, mi queja en respuesta al dolor. De alguna manera había perdido la sensibilidad, y no entendía lo que estaba ocurriendo. No sentía la mitad de mi brazo y tampoco mi cuerpo respondía a nada. Mi mundo empezaba a deshacerse. Y ahí estaba de nuevo, la sensación de vértigo en caída libre, hasta ver la explosión de un destello de luz que me apagó por completo. Olía a hospital cuando desperté, solo para darme cuenta que estaba postrado en una camilla de uno, con todo el cuerpo enterrado en sábanas blancas y azules. ¡Por Dios! La voz de Bárbara fue la primera en llegar a mí. ¡Ya despertó Adelise! ¡Adelise, reacciona! Cuando pude enfocar algo que no fuera blanco de muerte, las vi a las tres, sentadas en el sofá de visitas, acurrucadas la una contra la otra, todas con la misma ropa del torneo, y con mis cosas regadas en el costado. Eso era una buena señal,
Indicaba que al menos no había entrado en un coma por 10 años. Sonreí, o lo intenté, frenando de golpe al notar que mi mano favorita estaba recubierta con un horrible forro blanco que me hacía ver como un Frankenstein. Todo positivismo se desvaneció en mí. Una cosa al menos era segura. Había sido descalificado. Aún así me armé de poco, Aún así me armé de poco valor para ver a Adelis y preguntar, esperando con todas las fuerzas que no me respondiera. ¿Qué tan malo es? Ella vaciló. Primera señal de mal augurio. Luego giró para ver a Chris y ésta suspiró también, siendo la segunda señal de que algo estaba yendo terriblemente mal con M de Muero. Y para confirmar lo anterior, ambas se tornaron y para confirmar lo anterior, ambas se tomaron la mano para darse fuerzas mutuamente. Al parecer las necesitaba tanto como yo. Tu hueso está roto, dijo Adelis. Necesitaste clavos para la reconstrucción, porque no fue una fractura limpia. Parte de tus tendones y ligamentos sufrieron daño, siguió Chris, con un tono bajo que no me ayudaba a sentir paz, solo más desesperación. El doctor dijo que lo más seguro es que no puedas volver a competir, terminó Bárbara con una mirada perdida. Y quedaste en segundo lugar. Paulo fue descalificado. Nico en automático te ganó por puntos y tú quedaste con la pelea. Paulo fue descalificado. Nico en automático que te ganó por puntos y tú te quedaste con la de plata. Al decirlo, sacó una caja con la medalla, un círculo perfecto de plata grabado con la insignia fatal de mi última competencia. No quería llorar. Ni siquiera estaba seguro de que lo necesitaba en ese momento. Así que balbuceé a medias. Creo que se me antojó un elote. Era lo menos coherente que podía decir luego de enterarme de todo, pero también lo único. Mi cerebro se negaba a pensar y a darle vueltas a nada más que no fuera la idea de comer compulsivamente, hasta sufrir de un coma por algún producto raro. A pesar de eso, las chicas sonrieron con pesar y tras varios segundos de duda, finalmente me rodearon para abrazarme. Fue horrible y cursi, y en medio de todo también fue exactamente lo que necesitaba para aferrarme y sobrevivir.